Hola, mi nombre es Mari y vamos a estar haciendo un video cristiano que hace tiempo no hacía, ¿verdad? Estos temas, ya llevaba meses que no hacía esto, ¿verdad? Pero es que estaba ocupadita con otras cosas, además de que tenía que pensar bien cuál era el tema que quería, porque ya hemos hablado de muchos temas, ¿verdad? Cristianos acerca de la Biblia, y esta vez vamos a estar hablando acerca de lo que es la paciencia, ¿verdad? Según algunos versículos que encontré en la Biblia. Así que primero que todo vamos a comenzar con la definición de qué es paciencia. Sinceramente me sorprendió mucho la definición, porque pues, hay cositas que uno sí sabía, pero hay otras cositas que por lo menos yo no sabía, así que las quiero compartir con ustedes. Dice, en paciencia me salió que es algo sufrido, calma o tranquilidad para esperar, capacidad para tolerar cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin quejarse ni rebelarse. Esas dos palabras son tan clave en lo que es paciencia, que lo vamos a ir viendo poquito a poquito en la Biblia, ¿ok? Lo que es la palabra quejarse y lo que es la palabra rebelarse. En medio del proceso, en medio de nosotros tener esa paciencia, tenemos que estar ahí sin nosotros quejarnos. Así que vamos a comenzar con el primer versículo y capítulo y libro, que lo busqué, está en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 19. Nos dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, dice vuestras almas, o sea, nosotros, no nuestras almas. O sea, por medio de la paciencia, de lo que es esperar sin quejarse y sin rebelarse ante Dios, vamos a poder nosotros guardar nuestra alma, que es como lo más importante, ¿verdad? Para que no caiga en el Seol y estemos obviamente con Dios, que es lo que queremos al fin y al cabo. Ahora vamos a ir al próximo libro, que es Romanos, capítulo 5, versículo 3. Voy a estar leyendo el versículo número 3 hasta el versículo número 5. Ay, espérate que tengo mi gata que quiere jugar con el que quiere jugar con el micrófono. Ponchi, tienes que dejarme grabar. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que como bien dice ahí en ese versículo, en especial el 3, nos está diciendo que la tribulación es lo que produce la paciencia, ¿verdad? En nosotros. So, es importante que esté una cosa y la otra cosa, porque todo eso, como acabamos de leer aquí, que la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. Todo es una cadena que nos va a ayudar a nosotros mismos a poder sobrellevar y a ser más fuerte, ¿verdad? Para que cuando lleguen otras situaciones ya nosotros sepamos qué hacer y cómo usar las herramientas, ¿verdad? Que Dios nos ha dado. Por ejemplo, la tribulación es la circunstancia, ¿verdad? La paciencia es la espera. La prueba es donde somos probados de que estamos hechos realmente. Como por ejemplo, nos da un examen, una prueba, realmente están probando que lo que nosotros tenemos, el conocimiento que tenemos. So, la prueba es eso, el conocimiento, lo que realmente Dios va a ver de qué realmente nosotros estamos hechos, si hemos aprendido por medio de su palabra, de las predicaciones, de la búsqueda con Él y de las cosas que Él nos manda a hacer. Y la esperanza es la confianza. Así que todas estas cositas, ya saben, tienen que estar juntas, tienen que estar unidas para que nos podamos hacer cada día más fuertes. Vamos a ir ahora al próximo libro. Bueno, nos quedamos en Romanos, pero vamos al mismo capítulo, al capítulo 15, versículo 4. Y nos dice que es porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y volvemos a repetir, bueno, la palabra vuelve a repetir la palabra paciencia y vuelve a repetir la palabra esperanza. Que habíamos dicho que la palabra paciencia significa espera. En el momento de espera, no quejarnos, no reclamarle a Dios.
Y la palabra esperanza nos quería decir cuestión de qué, de confianza. Son todas estas escrituras que nos está hablando, ¿verdad? De los antiguos libros de la Biblia que fueron escritos con ese propósito de a nosotros llenarnos de fe y llenarnos de esa paciencia y de esa esperanza, de esa confianza, ¿verdad? Para nosotros seguir hacia adelante. Muchas veces, ¿verdad? Cuando leemos el Antiguo Testamento, nos identificamos con varios personajes del Antiguo Testamento, así sea Abraham, así sea Moisés, así sea David, así sea José, así sean muchos más, ¿verdad? De los que estuvieron en el Antiguo Testamento. Así que con ese propósito, obviamente, Dios permitió, ¿verdad? Que se escribiesen todos estos libros para que nuestra fe fuese aumentada. Vamos a ir ahora al próximo libro. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Nos dice que es: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y obviamente por ahí sigue mencionando todos los frutos, ¿verdad? Que son del Espíritu, ¿verdad? Y uno de esos frutos es ¿cuál? La paciencia. Ahora vamos a ir al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Sabemos que muchas veces no es fácil, ¿verdad? Tener ese tipo de paciencia con nuestros hermanos carnales o hermanos, ¿verdad? De la iglesia. Pero la Biblia nos enseña a amarnos y a soportarnos con todas las indiferencias, con todos los defectos que podamos tener todos, porque todos tenemos defectos, no somos perfectos. Tenemos que soportarnos y orar por nuestros hermanos, tanto carnales como de la iglesia. Así que nada, es cuestión, ¿verdad?, de tener paciencia, que otra vez a través de la vida se va a ir, ¿verdad?, fortaleciendo y vamos a aprender, ¿verdad?, a esperar sin quejarnos ni reclamarle a Dios, ni mucho menos rebelarnos contra Dios. Ahora vamos a ir al libro de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Nos está diciendo, ¿verdad?, en ese capítulo, en ese versículo número 2, primero nos dice que inste, y inste es insistir, o sea, tenemos que seguir insistiendo, ¿verdad?, predicando la palabra en todo momento. No es como que sí, estos días no, en todo momento, en tiempo y fuera de tiempo, como nos está diciendo aquí, en todo momento predicar a toda persona la palabra de Dios, así sean nuestros familiares, hablarle de Dios. Predicar realmente es hablar de Dios, hablar de su palabra, hablar de nuestros testimonios, hablar de nuestras experiencias, ¿verdad?, con nuestros vecinos, familiares y personas, ¿verdad?, que conozcamos y que no conozcamos, porque a veces vamos así y personas se sientan al lado de nosotros y uno puede también, ¿verdad?, aprovechar y hablarle a esas personas de Dios. Nos dice también que redarguyemos, que reprendamos y que soltemos con toda paciencia y doctrina. Dice que soltemos con toda paciencia, que aún para soltar a esas personas, para dar un consejo, para hablarle a esas personas, tenemos que hacerlo con paciencia, ¿verdad? Porque esas personas muchas veces o no saben, no tienen el conocimiento de todas estas cosas, y es cuestión de nosotros, ¿verdad?, ser pacientes al momento de dar esa palabra. Y con doctrina, tengo un video que ya hace tiempito, yo creo que ya hace como 2 o 3 años, bueno, como 4 años atrás, ya lo había hecho de doctrina. Cualquier cosa les voy a estar poniendo el link de ese mismo video a la parte de abajo en descripciones, o pueden ir a la lista de reproducción y ir a donde dice videos cristianos, y también van a estar encontrando diferentes temas cristianos para lo que les interese. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 35 y 36, nos dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa.
¿Ves cómo nos está diciendo el versículo número 36? Que nos está diciendo que es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, o sea, por medio de la paciencia, podemos hacer la voluntad de Dios, para que luego que obtener esa promesa, ¿verdad? Que Dios ha hecho en nuestras vidas y que es mejor que la mayor promesa, que es la que estamos esperando, es que Cristo nos venga a buscar a cada uno de nosotros. Así que es cuestión de que de nosotros ser pacientes, y la palabra paciente volvemos y repetimos que es esperar sin quejarnos y sin rebelarnos ante Dios. En el libro de Hebreos capítulo 12 versículo 1 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primero nos dice, ¿verdad?, que tenemos una nube de testigos, o sea, tenemos muchos ojos, ¿verdad?, que siempre están ahí para ver que nosotros hacemos mal, para rápido que juzgarnos. Tú no eres cristiano, tú no haces esto, supone que tú no hagas lo otro. Y siempre vamos a tener ojos, ¿verdad?, a nuestro alrededor, mirando a que nosotros caigamos, a que nosotros hagamos lo más mínimo, no sé, error posible para juzgarnos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado al momento de hablar, al momento de expresarnos, ¿verdad? Porque siempre vamos a tener ojos, ¿verdad?, y dedos que también nos van a estar señalando. Nos dice también que nos despojemos de todo pecado que nos asedia, de todas estas cosas que a lo mejor nosotros podamos tener y nosotros sepamos que nosotros tenemos esas fallas y esas cosas. Nosotros despojarnos de todas esas cosas. Si sabemos que hay algo que estamos haciendo mal, alejémonos de eso, soltemos eso. ¿Para qué? Para poder entonces correr, ¿verdad? Tener la carrera, ¿verdad?, con paciencia. Y paciencia nos quiere decir, ¿verdad?, tranquilidad. Decía, ¿verdad?, lo que era paciencia, la definición que les di al principio, que era calma o tranquilidad. O sea, para correr con calma, para correr con tranquilidad, si soltamos todo eso. Porque imagínense ustedes correr un maratón con un bulto que tenga un montón de piedras. Entonces usted va corriendo y va soltando poco a poco, cuando usted viene a ver, usted va a estar liviano y ya usted va a poder correr ahí con más empeño, ¿verdad? Y ya no va a tener ese peso que tenía antes. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3 nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Lo que estamos diciendo ahorita, ¿verdad?, de que la prueba, cuando usted está tomando un examen, usted tiene que hacerlo calmado, tiene que hacerlo tranquilo para poder analizar bien si es un examen de matemática, pero obviamente uno tiene que tener ahí la mente clara para poder hacer esos ejercicios bien. Pues lo mismo pasa, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual cuando tenemos una prueba, que es nada más y nada menos lo que estamos explicando ahorita, que es donde somos probados para saber de qué estamos hechos. Así que en medio de esa prueba, nosotros vamos a producir la paciencia. No es fácil, obviamente no es fácil, porque hay pruebas que a uno a veces le sacan canas verdes, pero es cuestión, ¿verdad?, de pedirle a Dios y no reclamarle a Dios. Eso es lo importante del proceso. Aclamar a Dios, acordarnos de que Dios está ahí en todo momento y no decirle a Dios: Señor, pero es que tú haces esto, pero Señor, es que, ¿por qué a mí, Señor? O sea, como que no le reclames a Dios, sino adora a Dios en medio de ese proceso, dale gracias a Dios en medio de ese proceso y cositas así. Ahora vamos al capítulo número 5 del mismo libro de Santiago, versículo 8, que nos dice: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y nos dice, ¿verdad?, que aún para la venida de Cristo nosotros tenemos que ser pacientes y afirmar nuestros corazones. En el capítulo 5, versículo 11 también nos dice: he aquí, tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Toda persona, ¿verdad?, que sabe la historia de Job
sabe perfectamente que Job fue un hombre que pasó por mucho, tenía todo y lo perdió todo, uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, y fue muy fuerte y para el colmo se quedó en la calle, para el colmo le dio lepra, o sea, muchas personas que decían ser sus amigos, familia, lo dejaron a él al olvido y a pesar de eso, él nunca se rebeló contra Dios, él nunca como que le reclamó a Dios así de de mal manera, ¿verdad? Sino que en todo momento él reconocía quién era Dios y que Dios, ¿verdad? Iba a hacer, ¿verdad? Lo que tenía que hacer. Obviamente, como está diciendo también en ese mismo versículo, sabemos perfectamente que al final de todas esas cosas, Dios, ¿verdad? Les multiplicó todo lo que había perdido. Y ¿verdad? Les exhorto a ustedes, ¿verdad? A los que no han leído el libro de Job, que lo lean desde principio a fin, que yo sé que muchas personas se van a ver identificadas con ese personaje. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Y dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ocioso me quiere decir que es el que no hace nada, el que es un inútil, el que no da fruto y que seamos obviamente pacientes con todas estas personas, ¿verdad? Que no es fácil, ¿verdad? Porque todas estas cosas se ven en la iglesia, está el que va a adorar a Dios, está el que no va a adorar a Dios y aún así con esos hermanos nosotros tenemos que orar por ellos, buscar la manera, ¿verdad? Para que ellos también, ¿verdad? Tengan ese crecimiento espiritual y mucho más aquellas personas que piden ayuda, ¿verdad? Que obviamente yo me imagino que ustedes también se han dado, ¿verdad? Con esas personas que les piden ayuda espiritualmente, pero no hacen nada y es como que pues tienes que poner de tu parte, pero aún así tenemos que ser pacientes porque Cristo fue paciente en un momento dado con nosotros, esperó por nosotros aun cuando nosotros éramos súper cabezones, Dios nos decía ven para acá y nosotros no. Pues lo mismo, nosotros tenemos que ser pacientes con esas personas que nos piden ayuda. Y por último, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hasta el mismo Dios tiene paciencia, obviamente, con nosotros. Y Él quiere que toda persona, ¿verdad?, sea salva. Él no quiere que nadie se muera, que nadie vaya al infierno, ni nada de esas cosas, porque el infierno no fue creado para nosotros los seres humanos, sino, ¿verdad?, fueron obviamente creados para Satanás, Señor los reprenda, y todos sus secuaces, todos los que se fueron detrás de él. Pero sí, por eso es que muchas personas piensan de que Cristo no viene, porque desde hace años lo están diciendo y no sé qué, pero ya vemos en este versículo en donde nos está diciendo que es que Dios realmente quiere que todos seamos salvos, pero obviamente va a llegar un momento dado en donde ya pues eso ya se tiene que cumplir, esa promesa ya se tiene que cumplir y solamente Dios sabrá. Así que nada, espero que hayan aprendido algo de este tema de la paciencia, así como yo también pude aprender bastante. Espero que les haya gustado. Si ustedes saben de alguna persona que les pueda servir este tipo de temas, pues pueden compartir el video y como les dije anteriormente, pueden ir a la lista de reproducción y la video cristiana en donde van a encontrar otro tipo de temas muy interesantes acerca de los que he hecho. Así que nada, nos vemos para la próxima. Bye.